amados hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente reunirnos a través de estos medios virtuales para estudiar su palabra. Les invito en esta mañana, hermanos, a que oremos pidiendo la dirección del Señor, que sea el Señor hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, que sea Él tomando nuestra necesidad y bendiciéndonos conforme a su propósito. Oremos, hermanos. Señor, gracias por estos momentos, gracias por este tiempo, Señor, de estudio de la palabra. A ti queremos pedirte que seas tú bendiciéndonos, Señor, limpiándonos con tu sangre preciosa, guardando nuestro corazón, nuestra mente, Señor, en ti. Padre, transfórmanos por medio de la renovación del entendimiento, Señor. Padre mío, que estamos comprendiendo las riquezas de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú harás. Gracias, Señor, por quien eres. A ti te damos la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, en el día de hoy continuamos tratando el tema acerca de la iglesia. Queremos hacer un pequeño paréntesis en este momento y hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto y comprender un aspecto vital, y es los miembros, nosotros, la membresía en la iglesia. Y recordemos, ¿no, hermanos, cómo desde un comienzo hemos visto que la iglesia tiene cierta naturaleza y ciertos preceptos que son propios de ella misma. Lo número uno, la iglesia le pertenece al Señor. La iglesia es del Padre, es de Dios. Dice la Escritura que nosotros somos salvos del día de la ira del Señor por el amor, por la misericordia y la bondad del mismo Dios eterno que nos ha guardado para sí. Por la gracia del Señor somos salvos, por su amor, por ese favor no merecido, y por medio de la fe en Cristo, en el Mesías, en quien Él entregó, en la obra redentora, salvadora, y aquel que nos da la justificación, aquel que nos lleva a caminar una vida en santificación. Este es el Dios eterno que nos ha amado con un amor incondicional. Y por medio de su Hijo ha traído a nosotros, al mundo, al hombre, esta bendición, haciéndonos sus hijos, cuando hemos creído en Él, cuando hemos reconocido nuestra necesidad del Señor, cuando hemos reconocido lo que somos pecadores y que no podemos por nuestras propias fuerzas agradar a Dios. De manera que la ofrenda que nos da vida es la ofrenda de Cristo en la cruz. El Señor es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Es la provisión de Dios para el hombre. Es la manera como nosotros nos podemos acercar al Padre. No porque nosotros hayamos corrido a Él, sino porque Él extendió un brazo de amor, de misericordia, y por medio de Jesús que vino, se humilló, se hizo hombre y murió en la cruz, ahora nosotros podemos entrar a la presencia del Señor e inclinarnos para adorar, para clamar, para exaltar su nombre, y solamente podemos decir gracias, Señor, por tu misericordia. Es el pilar, es el fundamento. Jesucristo es la base, es el fundamento, es el todo de la iglesia del Señor. Y veíamos cómo la iglesia tenía unos objetivos. El primero de ellos, la gran comisión. Ir y predicar el evangelio, compartir estas nuevas noticias a todos, que ahora podemos estar en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No son nuestras obras, como decía en Efesios, no son nuestras obras, porque toda la honra y la gloria y la alabanza son para el Señor. Nuestra vida ahora le pertenece y somos de Él. Hay un pasaje en Isaías 11:9, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y este es el propósito de la iglesia, que las personas que nos rodean, que el mundo conozca este mensaje de salvación,
el mensaje de la gloria del Señor, de la obra redentora. Segundo aspecto, la iglesia tiene como objetivo la edificación y el crecimiento. Dice la palabra que nosotros somos colaboradores de Dios cuando llevamos la palabra, cuando nosotros predicamos, pero que todo es hecho para la alabanza y gloria de Dios, y Él nos edifica. Nosotros somos el fruto, somos la consecuencia del amor del Señor. Así que cada uno de nosotros trabajamos, somos colaboradores aquí, como iglesia, como pueblo, como la nación del Señor, para bendecir a otros y para que el Señor sea extendiendo aún su palabra y el conocimiento de su verdad. Tercer aspecto, somos antorcha, luz, sal, somos camino de vida. Es interesante cómo uno descubre a lo largo de la Escritura lo que el Señor hablaba a su pueblo. Y recordemos, hermanos, cómo cuando a los reyes el Señor les hablaba. Y en Deuteronomio, encontramos Deuteronomio 17:20, la parte B, dice que el Señor hace una recomendación al rey, que la palabra debía estar siempre con él. Y dice que la palabra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. El rey debía tener la palabra del Señor. Debía tener una copia que él mismo debía hacer con un propósito, que su corazón no se enalteciera. La palabra del Señor, cuando la buscamos, cuando la escudriñamos, cuando estamos leyendo la palabra, transforma nuestro corazón y nos lleva a nosotros a hacer esa luz, esa sal, no enalteciéndonos sobre los hermanos, sino al contrario, entendiendo que el Señor nos ha colocado para servicio, en amor. Porque el Señor nos da la salvación por amor. Manifiesta en la cruz su muerte solo por amor. Y en nosotros, en nuestra vida, empieza a actuar el Espíritu Santo para dar un fruto. Ese fruto es el amor. De manera que servimos a Dios por el amor. Es el gran sello. También el cuarto objetivo, alimentar nuestra vida. Dice la palabra que para que no seamos niños fluctuantes llevados por un lado de doctrinas y otro lado de doctrinas, sino que en la iglesia crecemos, siendo fortalecidos en el Señor por medio de su palabra. De manera que cuando nosotros escudriñamos, conocemos la palabra, el fundamento se está formando en nuestras vidas y estamos conociendo la verdad. Y esta verdad, que es la palabra del Señor, nos hace libres y nos permite tener un conocimiento de la obra de Dios en nuestras vidas que nos solidifica, que nos hace fuertes, que permite que como estandarte nos levantemos para dar, dice la palabra, defensa del Evangelio en verdad, conociendo la palabra del Señor. Y no siendo llevados por doctrinas que nos parecen como interesantes y nos desvían porque no tenemos un conocimiento sólido de lo que es la palabra del Señor. De manera que como iglesia nosotros hemos comprendido cómo el Señor, primero por su obra, Él derrumba aquellas paredes de separación que habían entre los pueblos, haciendo uno solo. Nosotros, los gentiles, con el pueblo escogido en el Señor. Y todo lo hace en su obra de redención, para que entremos juntos a la presencia del Señor, reconociendo que solamente es por su misericordia que nosotros recibimos la salvación. Unos que estábamos lejos, otros estaban más cerca, pero ni los unos ni los otros llegan a la presencia del Señor a no ser que reconozcamos lo que el Señor es en nuestras vidas, nuestro Salvador, reconociendo su obra. Y otro aspecto que veíamos, cómo nosotros hemos recibido del Señor el Espíritu Santo y nos ha dado dones con un propósito de edificarnos como cuerpo, de ser uno en el Señor, unidos
con Cristo y unidos con nuestros hermanos para edificación de los unos con los otros. Dios nos ha dado un propósito y nos ha dado un lugar como iglesia para hacer esa bendición, esa luz, para hacer la manifestación del amor de Dios hoy en la tierra. De manera que eso nos hace miembros. ¿Miembros de qué? Miembros de la iglesia del Señor, y se establece una unión vital con el Señor Jesucristo. Si estamos unidos a Cristo, le pertenecemos. Si no estamos unidos a Él, no le pertenecemos. De manera que cuando nosotros recibimos al Señor, nos identificamos con Él, y este es el bautizo del Espíritu Santo. Es aquel momento en que nosotros llegamos a comprender y a ser bendecidos como hijos de Dios, cuando en nuestra vida esa identidad, ese momento nos da vida espiritual. Dice la palabra en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios está firme. El fundamento del Señor es Cristo, es la obra de salvación. Y el Señor conoce a los que son suyos. Él nos conoce, hemos sido conocidos por Dios. De la palabra: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es un versículo que nos lleva a comprender con claridad que la iglesia le pertenece al Señor y que nosotros tenemos una gran responsabilidad: apartarnos de iniquidad, andar por el camino recto delante del Señor, de manera que le adoremos en espíritu y en verdad. Amados hermanos, esto debe llevarnos a nosotros a cada momento buscar, anhelar de todo corazón, honrar al Señor con nuestra vida y reconocer que solamente en Él nosotros podemos alcanzar la misericordia. Él conoce a los que son suyos. 1 Juan 2:19 dice: salieron de vosotros, de nosotros, porque no eran de nosotros. Aquel que permanece es porque es del Señor, el Señor le conoce y permanece. Aquellos que no permanecen simplemente es porque nunca le conocieron, porque hay un aspecto muy importante, hermanos. No es la religiosidad la que nos lleva a conocer quién es Dios, ni que nos lleva a experimentar en nuestras vidas la verdadera obra del Espíritu Santo. Debemos examinarnos a nosotros mismos, no siendo religiosos, sino realmente reconociendo la necesidad que tenemos del Señor. Y clamemos a Él, buscando esa bendición de la salvación. Señor, aquí estoy, reconozco mi condición como pecador. Señor, te necesito, sálvame. Como muchas veces David en los salmos clamaba a Dios: sálvame, oh Dios de mi justicia, conforme a tu multitud de misericordias, ten piedad de mí, oh Señor. Ese debe ser nuestro clamor, buscando del Señor. Dice la palabra que Él, cuando nosotros buscamos sus rostros, Él se manifestará. Amados hermanos, este es el tiempo que debemos buscar al Señor. Dice la palabra que nosotros hemos recibido esta salvación por gracia, por amor, somos miembros conocidos por Dios. Nosotros tenemos esa unión íntima con Cristo, ¿verdad? Y en Isaías 54:5 dice: Israel como un pueblo a quien Dios había desposado con él. El Señor ha tomado su pueblo y lo ha hecho su iglesia. Vemos cómo claramente la palabra nos identifica que somos y que le pertenecemos a Él, a Él ser nuestro Dios y nosotros su pueblo.
La iglesia le pertenece a Cristo, Él murió por la iglesia, Él entregó su vida por aquellos que son salvos por medio de la fe. Él entregó en la cruz todo y nos ha hecho hijos y nos ha prometido que donde Él esté nosotros estaremos. La iglesia le pertenece al Señor y nosotros somos miembros de este cuerpo, tenemos una relación con Dios y esta relación con el Señor Jesucristo primero está basada en que nuestro Salvador, nuestro Señor. Nosotros expresamos gratitud por esta obra de redención, la gratitud al Señor Dios eterno y poderoso, y nos lleva a tener una intimidad con Cristo. Por eso nuestra confianza está que muy pronto, cuando Él vuelva por segunda vez, cuando Él tome nuestras vidas y nosotros estemos en su presencia, siendo transformados por Él, entonces nosotros viviremos esa intimidad perfecta con el Señor. En 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros, Jesús es la piedra angular, es la base, es el fundamento de la iglesia. Y nosotros somos piedras vivas, que tenemos un propósito. Primero, que somos edificados, como lo hemos visto, como casa espiritual. Crecemos en el Señor y somos un sacerdocio santo para ofrecer al Señor aquello que Él demanda de nosotros. La honra, la gloria, la alabanza y presentar obras que son conforme al propósito que Dios ha tenido para con nosotros. Dice, sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Esto nos hace unos y otros como miembros, equipo, un cuerpo. El creyente tiene esa función en la iglesia y recibe esos dones en la iglesia con un propósito de edificarnos unos a otros para la honra y la gloria del Señor. Eso nos lleva a tener esa comunión con los hermanos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la iglesia y somos nosotros los miembros del Señor. Levítico 26:11 dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Él nos ha dado esta redención. Dicen en Levítico 26:13, hermanos, dice, yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nos lleva a nosotros, como iglesia, a vivir en armonía con los hermanos. ¿Qué dice la palabra? En esto conocerán que son de mis discípulos, en que se amarán unos a otros como yo los he amado, y nos ha dado los dones para edificación de unos con otros. De manera que en la iglesia no existen dos llaneros solitarios. Nosotros tenemos esa unión, esa íntima relación con el Señor, con los miembros de la iglesia para edificación del cuerpo, para hacer luz, sal, para llevar el mensaje del Señor y para que nuestras vidas impacten a otras personas. Finalmente, hermanos, como aplicación de este pequeño resumen que hemos hecho, les invito a que vayamos a Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esta es la manera como vemos en la palabra cómo la iglesia se unía para satisfacer y poder cumplir los trabajos que eran necesarios dentro de la comunidad.
Esto nos invita, hermanos, a comprender que nosotros también como miembros de la iglesia tenemos una gran responsabilidad cuando nos reunimos, hermanos, para nombrar a aquellas personas que vamos a colocar en cabeza, que nos van a ayudar a administrar los recursos que el Señor nos ha dado. Y como dice la palabra que los apóstoles hablan a la congregación y le dicen a la congregación: ustedes escojan entre vosotros hombres que sean de testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo para poder delegar este trabajo. Somos responsables nosotros, hermanos, de la dirección, de la administración de la iglesia, de lo que el Señor nos ha dado, para bendición de todos. Mire cómo el propósito justamente es, hermanos, que estemos todos en armonía y en alegría. Y no como ocurrió en aquel momento, que dice que los griegos decían: no, pero venga, ¿qué está pasando? Mire, los apóstoles no están atendiendo correctamente a las personas. Mire que aquí hay como discriminación, podemos pensar, ¿no? Amados hermanos, mire cómo nosotros también somos responsables de eso. Por eso les invito, hermanos, a que como miembros de la iglesia tengamos ese compromiso de servir al Señor con el don que el Señor nos ha dado en amor, siempre para bendición de unos con otros, amados hermanos. Levantémonos nosotros como ese ejército que el Señor ha llamado para extender su reino, para extender su palabra, para que nosotros seamos un equipo en armonía, en amor, en gozo con el Señor. Y cada uno desarrollando el don que el Señor le ha dado. Así que, hermanos, les invito a que oremos, a que tengamos ese tiempo de dirección del Señor en cada actividad, en cada momento de nuestra iglesia. Esto es lo que se permite que crezcamos y eso es lo que permite que podamos nosotros conocer más y más del Señor y ser bendecidos por medio de esta obra grandiosa que el Señor ha colocado en el mundo para extensión de su reino, su iglesia, su pueblo. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así que, hermanos, unámonos como uno solo, en amor, en servicio, para edificación. Damos gracias al Señor por este tiempo, damos gracias al Señor por su palabra y, amados hermanos, les invito a que oremos. Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado, por hacernos miembros, Señor, de tu iglesia. Tú nos conoces. Señor, nos rendimos a ti y te damos gracias. Y te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestro corazón, a nuestra mente y renovándonos, Señor, cada día, para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor, por la iglesia, por tu pueblo, por la congregación, Señor, donde nos has colocado para bendición de los hermanos y para bendición nuestra. Gracias, Señor, por la obra que tú haces cada día. En Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén.